Walter Gutiérrez cumple un año al frente de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuándo, defensor? Cumple, buenos días, gracias por venir. Cumplimos 11 de septiembre, acaba de cumplir un año entonces como defensor del pueblo y viene por supuesto para comentar lo que ha sido este balance y claro, interesantes temas de coyuntura. Si usted tiene que ajustar, resumirnos el balance de este año de gestión, ¿cómo lo haría? Bueno, hemos continuado, fortalecido los puntos que históricamente se desarrollaron en la Defensoría, medio ambiente, conflictos, todo lo que tiene que ver con protección de la niñez, vulneración de poblaciones vulnerables, todos los temas que tradicionalmente se desarrollaron se han continuado. Y ahí están las cifras, ahí están las acciones, pero... Hubo amigos suyos que dijeron que usted quería retroceder en esa materia, que quería darle otro carácter a una defensoría que ya estaba empoderada. ¿Qué responde eso? Bueno, no se retrocedió. Para nada, porque ahí están las cifras. En cualquier caso, las cifras son las que van a revelar si se ha retrocedido o no. Lo que hemos hecho más bien es abrir otros espacios, hemos modernizado desde el punto de vista del enfoque, lo que tiene que ser una defensoría. Hace 2 o 3 semanas estuve con el defensor del Ecuador. Y el defensor del Ecuador se sorprendía de que en el Perú se debata si es que la Defensoría debería participar o no en temas vinculados a derechos fundamentales en la relación empresa y personas. Porque el 60% de su tiempo y presupuesto de esa Defensoría se va en justamente este tipo de relaciones. Estoy hablando de salud, por si acaso. Estoy hablando de educación. Estoy hablando de alimentación. De esos temas. Esos son temas, por ejemplo, que en Decopi le quedan súper cortos, porque me imagino que ustedes han analizado el trabajo. Lo que pasa es que es otra mirada, ¿no? Eso es otra función. La Defensoría es una institución que es supervisor de supervisores, también supervisa eventualmente a Indecopi o a la Superintendencia de Banco y Seguros. Pero mire, esos temas son importantes, pero la dinámica del país ha hecho que nosotros realicemos otro tipo de actividades que eran más urgentes. Por ejemplo, a propósito del fenómeno del niño, la Defensoría puso un poco en pausa las actividades que iba a realizar y se puso a trabajar en una supervisión colaborativa. Las acciones, los trabajos que hizo la Defensoría fueron muy útiles, la información que generó fue muy útil, se establecieron puentes de contacto para poder salvar vidas. La Defensoría fue una de las instituciones probablemente más activas en ese momento, porque era lo que demandaba. Y además, cuando yo llegué todavía no se había revelado de una manera así tan abierta el tema del Lavallato. También eso hizo que nosotros planteáramos la necesidad de crear una adjuntía de lucha contra la corrupción. Y en ese tema hemos sido muy activos y hemos visto que en los últimos informes y acciones que realizan determinadas instituciones están tomando la información que está generando la Defensoría a propósito de los temas de lucha contra la corrupción. Porque alguien se preguntará, Ira, pero si existe la Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Procuraduría, ¿qué hace la Defensoría? Todas esas instituciones vienen cuando ya los delitos se cometieron. Pero ¿quién está analizando los formatos de actuación, quién está generando información, sistematizando información, generando conocimiento y aplicando ese conocimiento a las políticas públicas de lucha contra la corrupción? ¿Tienen ustedes ya recomendaciones concretas de institucionalmente cómo el Estado podría hacer retroceder a la corrupción, cómo aplicar una política preventiva realmente eficaz? Nosotros estamos, miren, no se olvide que en este punto tenemos meses, pero ya tenemos un informe que hemos presentado. Y dentro de unos 2 semanas más o menos estamos presentando lo que nos parece sumamente valioso, importante, que es la cuantificación del daño. Eso es fundamental porque hasta ahora el tema de las reparaciones civiles pues han tenido, en el caso Odebrecht, seguramente vendrán otros, pero en el caso de Odebrecht ha tenido toda una serie de controversias. Salieron pues procuradoras, ¿no?, que en su momento la crítica desde el Ministerio de Justicia fue que no se había cuantificado ningún tipo de reparación civil. ¿Esto iría en esa dirección? Directamente. Ajá. Directamente. ¿Cómo así? A ver, explíquenos un poco más el detalle. Los representantes de Odebrecht señalan que la reparación debe ser la coima que ellos pagaron, o el doble, o un porcentaje. 29 millones de dólares, que es lo que han reconocido. Muy bien. Y de ahí saltamos hasta la cifra de la procuradora que dijo que eran 2.000 millones. Pero en cualquier país que tiene experiencia, y hay muchos países que tienen experiencia sobre este tema, existen modelos de cuantificación del daño, que tiene que ver
no solamente con aquello que el daño patrimonial que se ha generado, también tiene que ver con el costo de oportunidad, también tiene que ver con el daño a determinados valores públicos o a la imagen de la institución. Hay una serie de factores que se suman y le generan una cifra. Y si adicionalmente el Estado quiere mandar una señal a la sociedad, le suma una multa que le llaman daño punitivo, todo eso se puede cuantificar. Existe ya cierta experiencia, estoy hablando probablemente de 100 años de experiencia en países anglosajones, en España, por ejemplo, hay cuantificación del daño hasta de accidentes de tránsito. Si usted comete un daño a propósito de un accidente de tránsito, para determinados casos ya se sabe lo mínimo que va a pagar, no lo máximo, pero sí lo mínimo que va a pagar. Hay baremos de cuantificación del daño. En el Perú, simple y llanamente, no tenemos nada. Entonces, cuando usted se sienta a negociar con un colaborador eficaz, ¿cómo es medio intuitiva la cosa? Por supuesto. Ahora, y no se olvide que el 003, por ejemplo, que se diseñó para mantener la cadena de pagos, para que eventualmente estas empresas supuestamente pudieran transferir sus activos y que no se vayan sin pagar la reparación, una de las obligaciones era que el Ministerio de Justicia, la Procuraduría, cuantifique el daño. Han pasado 9 meses del decreto y no se ha cuantificado. ¿Ustedes cuándo van a presentar este informe? ¿Tiene incluso propuestas numéricas de cifras? Tiene un modelo económico, ¿ya? Se han estudiado 300 casos de corrupción, de cómo es que... No solamente Odebrecht. No, me estoy hablando de casos anteriores, Ya. experiencia. Okay. ¿No? 300 casos de cómo es que los jueces y los fiscales, bueno, los fiscales proponen o los jueces cuantifican el daño. Mire, en el 99.9% son cifras mágicas y no tienen fundamentación. Claro. Entonces, le digo, es la parte económica, es la jurisprudencia que hemos revisado y además me estoy refiriendo a la experiencia jurídica de otros países. Interesante. Ahora, pasemos al tema Perumín. Usted estuvo en Perumín y dice que ustedes condicionan los derechos humanos a la inversión minera, dice. Lo que le han citado es, sin inversión minera no hay crecimiento económico y sin crecimiento económico no hay derechos humanos reales para todos. Eso lo dijo usted la semana pasada en Perumín 33 en Arequipa. ¿Eso dijo usted? No, eso es lo que dice ese... Lo que dice que se dijo. Sí. No, yo no dije ¿Qué fue? Exactamente eso. Lo que yo dije fue una cosa de sentido común. Lo que pasa es que en el Perú estamos en litigio permanente con el sentido común, divorciados con el sentido común. Hace 40 años, en Chile se dijo esta frase: el cobre es el salario de Chile. No fue un político conservador, no fue un minero chileno, fue Salvador Allende. Yo no llegué a eso, yo simplemente dije que si no hay crecimiento económico, nos guste o no, no vamos a tener una mayor extensión y una mayor calidad de derechos humanos. Tenemos que tener crecimiento económico y para que haya crecimiento económico tenemos que valernos de nuestras ventajas competitivas, entre ellas la minería. ¿Y cómo está el tema de la conflictividad minera en ese sentido? Yo creo que los precios bajan, hablando de todas estas cosas, ¿no? Los precios bajan y la conflictividad por ende también baja. Ahora que entramos a una nueva etapa, seguramente no el boom de los años 2005 o 2006, pero sí una etapa de todas maneras ascendente, es probable que la conflictividad minera vuelva a arreciar. Ya lo hemos visto recientemente otra vez con atos en las Bambas que preocupan y demás, y hay otros casos también aislados. El tema de la conflictividad en el país también pareció pasar pues a un segundo plano, a pesar de que sabemos que siempre va a reventar y siempre va a tener consecuencias. Acaba de tener una consecuencia más o menos directa con la caída del gabinete Zavala a partir de lo que fue la huelga magisterial. El tema de conflictividad, ¿cómo lo está evaluando la Defensoría? Incluso ustedes antes han tenido, o la institución tuvo sus roces con el Ejecutivo a partir de lo que era la medición misma. Pero se ha pasado de eso al extremo, porque la oficina esta de prevención de conflictos de la PCM, entiendo yo, se ha desarticulado en buena medida. Rolando Luque, que era un hombre de la Defensoría, la dirigía y se fue cuando designaron a este viceministro, ¿no? En la PCM, que es un señor que precisamente trabajaba en el rubro minero. ¿Cómo observa el desempeño del gobierno frente a la conflictividad social? Bueno, usted me ha dicho, en su intervención me ha hecho varias preguntas, la voy a tratar de responder todas. En relación a
el tema de la conflictividad. Ha bajado la conflictividad, pero no quiere decir que necesariamente haya menos intensidad en conflictividad, porque un solo conflicto, como bien ha acotado, podría generar una crisis de conflictividad en el país. Concretamente, el caso de la huelga de los docentes ha sido devastadora, ¿no? Y nosotros estamos haciendo un informe para demostrar que ese tipo de huelgas son muy dañinas para sectores vulnerables, como en este caso eran los estudiantes. Eso por un lado. Pero por otro lado, en efecto, este gobierno, yo diría que los últimos gobiernos no han tomado con la debida seriedad el tema de la conflictividad. Cuando el Estado negocia con una empresa, se pasa una serie de filtros, porque el Estado sabe que si ese contrato que está celebrando no se cumple, va a ir al CIADI le van a reclamar sus obligaciones judicialmente. Cuando el Estado negocia con los pobladores o con los indígenas, no tiene la misma seriedad. Porque hay más de 1.100 actas. Firmas actas. Actas sobre actas. O sea, no hay una negociación de buena fe. No hay una negociación sincera. Solamente cuando se trata de consulta previa, porque lo establece la ley de la consulta previa y el convenio 169, el Estado más o menos asume cierto carácter de vinculatoriedad. Pero cuando hace otro tipo de acuerdos, llega a esos acuerdos sabiendo que no los va a cumplir. Simplemente sencillamente para levantar la huelga, para levantar las medidas, para salir del Lo que quiero decir con esto es que desde hace muchos gobiernos hay una mirada absolutamente lábil de la importancia de atender bien los conflictos. Y eso no ha cambiado en eso. No ha cambiado. Si eso no cambia, va a suceder lo siguiente. Los pobladores saben que esos acuerdos valen muy poco. Y la única manera que tienen de hacerlos respetar es la calle o la violencia. Y entonces se debilita la institucionalidad. Con la misma seriedad que usted se pone de acuerdo con una empresa, tiene que ponerse de acuerdo con los pobladores. Muy bien. Para terminar, defensor, metas para el segundo año de su labor y en realidad pues al término de su gestión, rápidamente. Bueno, rápidamente le diré que nosotros vamos a insistir con el tema de lucha contra la corrupción. Estamos sacando un informe muy interesante en clave colaborativa un estudio sobre la justicia en el Perú, algo absolutamente inédito. En todo el país hemos visitado los centros de administración de justicia y le puedo asegurar que en breve, esto será pues en un mes y medio, vamos a hacer un informe de cómo uno de los temas más sensibles, que es los juicios de alimentos, están siendo analizados desde la Defensoría y para ver cómo es que hay alcance y calidad de servicio de justicia. Y así nosotros también estamos muy interesados, por ejemplo, en la violencia contra los menores, violencia sexual contra los menores. Hemos creado todo un sistema de cobertura de atención. Le voy a dar una cifra, fíjese, hay 25.000 agresiones sexuales todos los años. Es una cifra realmente espantosa y nosotros estamos muy preocupados y hemos creado este sistema de atención temprana. Uno piensa sobre las limitaciones de nuestra sociedad, ¿no? Cuando se confronta con todo este tipo de números, ¿no? De situaciones, de cifras, números que no son números sencillamente, números que son 25.000 dramas por lo menos al año, de niños que son agredidos sexualmente. Imaginarse el efecto que esto va a tener en el adulto, en el ciudadano peruano del mañana, es devastador. Hablando de daños, son incalculables. Sí, le quiero, no quisiera, ya que creo que está por cerrar la entrevista, sí, quiero darle un dato que me preocupa mucho, lo di en Perumín. De 0 a 3 años, los niños en el Perú tienen, el 93% tiene anemia. Eso se llama anemia temprana. La anemia temprana afecta la vida, el cerebro, la capacidad cognitiva de un niño. A eso me refiero, Enrique, cuando digo, si el país no crece, dejémonos de discusiones que nos conducen al medio de la nada. Si el país no crece, no va a haber derechos humanos para más personas. No es que los derechos humanos estén condicionados a la minería, a la pesquería. Yo no he dicho eso. Lo que yo estoy diciendo es algo de sentido común. Estamos en un permanente pugilato con el sentido común. Lo que yo estoy diciendo simplemente es que el país tiene que crecer para que haya
más derechos fundamentales para más personas. Sentido común invoca el defensor del pueblo Walter Gutiérrez en este primer año de gestión. Gracias, Walter, por estar con nosotros. Vámonos a una pausa, regresamos con más en TV Perú Noticias.